Si g es la función dada por g de x es igual a x sobre 5 menos 3, entonces, ¿cuál es el criterio de la función inversa de g? Típico ejercicio de despeje. X sobre 5 sobre 3 igual a y, ya que esto lo transformamos a y y lo acomodamos. En este tipo de expresiones donde tenemos una fracción y un entero sumando o restando, ese es el valor que primero vamos a mover. En este caso, el menos 3 pasa al otro lado como más 3. Y este 5 que está dividiendo multiplicará a todo lo que está al otro lado. O sea, 5 por y, 5y, y 5 por 3, 15. Ya deberíamos de ver la respuesta. Pero terminemos. G a la menos 1 de x es igual a 5x, cambiamos la y por la x, más 15. Opción correcta, la D. Si f de x es igual a x más 2, es una función que posee inversa, entonces la gráfica de la inversa de f interseca a y, o sea, al eje de las ordenadas, en. Entonces vea qué interesante esta pregunta. Nos dan la función original f, pero nos preguntan por la intersección en y de la inversa. Vamos a explicarlo de dos maneras. Primero, podríamos hacer el despeje de f para obtener la inversa y sacar la intersección en y, que es muy fácil. Recuerden que la intersección en y es el par ordenado 0, b. Entonces es nada más de identificar un valor. ¿Cómo era el despeje para llegar a la función inversa? Este criterio x más 2 se iguala a y. Despejo la x, pero vean que es tan sencillo que el paso del despeje es hacer un movimiento. El 2 que está sumando pasa al resto. Y ya terminé, ya encontré la inversa. La inversa es f a la menos 1 de x es igual a x menos 2. Por lo tanto, ya tengo a la inversa. Me preguntan por la intersección de y de la inversa. Entonces quiere decir que para la inversa, el par ordenado 0, b corresponde a 0, y el valor de b en la inversa es este 2 negativo. Listo. Opción C. Ahora, con solo haber leído la gráfica de la inversa interseca al eje y, solo habían dos opciones de esa manera. 0,2 o 0,2 negativo. Esas son las únicas intersecciones para y. En ese orden, 0, el valor buscado. Bueno, aquí tenemos una forma de resolver el ejercicio. La otra manera puede ser la siguiente. Trabajar directamente con la función f, que es la función normal. Si a mí me preguntaron que para la inversa buscara la intersección del eje y, significa que para la función normal yo puedo buscar la intersección con el eje x. Y cuando yo tenga ese resultado, nada más le doy vuelta. Esa es una manera también. ¿Y cómo se calcula la intersección en x de esta función? Bueno, de cualquier función lineal. Con la fórmula menos b sobre m, 0. Donde en esta función m vale 1
que es el que está aquí con la x, y b vale 2. Por lo tanto, la intersección con x de esa función original sería menos b, o sea, menos 2 entre m, que vale 1, 0. Ese es como el planteo, pero realmente el 1 abajo no afectó en nada. Quiere decir que la intersección con x de la original es 2 negativo, 0, lo que significa que para la inversa, o sea, la intersección de y, la sacamos de esta. Si en f interseca a x en 2 negativo, 0, quiere decir que la inversa interseca a y en el par ordenado contrario, 0, 2 negativo, que fue lo que ya habíamos marcado. Entonces, dos maneras de llegar al mismo resultado. Ojalá les haya quedado claro alguno de los dos, ¿verdad? Porque estos temas de funciones inversas y con las lineales tienen varias formas de llegar al resultado correcto. Si en una función f existe el punto 3 negativo, 7, ¿cuál es con certeza un punto de su inversa? Este es el ejercicio más fácil del tema de función inversa, porque simplemente tenemos que recordar que si en la función original existe cualquier par ordenado, ese mismo par ordenado existe en la inversa, pero al contrario. Lo que está como y en la inversa pasa a ser x, y lo que está como x en la inversa pasa a ser y. Así que listo. Opción B. ¿Cuál puede ser el error? Que recordemos que es entre comillas al revés y terminemos cambiando signos. Fíjense que en las opciones todos con el 3 y con el 7, pero unos positivos, otros negativos, en orden, en desorden. Ese es el gran problema. Entonces recuerden que para cualquier función, si por ejemplo, si en la función original existe el 3,8, quiere decir que en la inversa existe el 8,3. Nada de cambiar signos, es solamente un cambio de posición. Por eso es que ya a estas alturas hemos resuelto varios ejercicios que tienen que ver con las intersecciones. Si en la original existe el 5,0, quiere decir que en la inversa existe el 0,5. Esto es una intersección con x y la inversa sería, con esos mismos valores, llegamos a la intersección en y, por decir algo, ¿verdad? Entonces, cuidado, fallan un ejercicio como este.